Vamos a comenzar con lo que es la maratón de geografía, ¿ok? Voy a poner el material para que ustedes lo tengan ya un ratito. Bien, entonces vamos a ver el primer ejercicio de lo que es la primera semana, ¿ok? Bien, tenemos la pregunta, la geografía, en la 1, el ejercicio 1, la geografía, tenemos que ver cuál es el recíproca entre sí, es decir, la interacción de los elementos y los procesos naturales con diversas acciones. Tenemos los ítems, ¿ok? Hay una correlación, tenemos que observar y ver cuál es la que le calza, la que le ajusta a este concepto. Entonces ustedes tienen que tener bien claro, este es un ejercicio dentro de lo que es la primera semana, del tipo de o las clases o la evolución de la geografía que ha ido teniendo de acuerdo a las mismas etapas, ¿ok? Tenemos A, sistémica, gravitacionales, B, cuantitativa de la naturaleza, C, sistémica del ser humano, D, determinista sobre su medio, E, cuantitativa del geosistema. A ver, ustedes, de acuerdo al enunciado, ¿cuál es la que más le calza, la que más le ajusta? ¿Me pueden decir alguna clave, chicas, chicos? Casita, profesora. La C. La C. Sí, sí. La C, tenemos bien claro, ¿no? Hay varios jóvenes que me han dicho la C. Perfecto, es cierto, la C, la geografía sistémica, va a ver todo el conjunto de componentes, es decir, trabaja, ese es el último de los enfoques, trabaja interrelacionada, ¿no? Es el espacio, es un geosistema en donde esta interrelación de los diferentes elementos y procesos que se dan en el espacio, en el relieve, en la parte natural, va a generar diversas acciones del ser humano, ¿no? Nosotros vamos a tener esa interrelación que se conoce también con el nombre de enfoque sistémico, ¿no? Y es aquel que reconoce justamente, ¿no? Reconoce esa acción recíproca entre sí, ¿no? Compuesta por las entidades y los subsistemas. Hay que recordar que tenemos entidades y subsistemas los cuales trabajan de una manera interrelacionada, ¿no? Recordemos los biomas, los abióticos, ¿no? Los seres abióticos, los seres bióticos, que van a tener un comportamiento dentro de estas entidades y subsistemas, ¿no? La litósfera, la hidrósfera, la atmósfera, la sociósfera, la biosfera, van a responder de acuerdo al espacio en el cual van a interrelacionarse. ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a esto? No, profesora. ¿No? ¿Alguien tiene algo que ¿no? ¿Todo claro? Chicas, chicos, a ver, vamos a ver, creo que si entro a la burbuja de las preguntas, no sé si se demorará. A ver, vamos a probar, ¿ya? Como son, a ver. Bien, vamos a ir a la burbuja un ratito, si en caso hay algunas preguntas. Bien, pasamos al ejercicio 2. El ejercicio 2 es una observación. Tenemos ahí un planisferio clásico de la segunda, de lo que es la segunda clase. Ah, ya, no hay preguntas. Perfecto, regreso a los nombres, ¿ya? Tenemos acá, dice, en el siguiente planiferio se presentan 4 puntos. F, G, H y la respectiva y la tilde, ¿no? Considerando sus respectivas localizaciones, ¿no? La ubicación, identifique los enunciados correctos, ¿no? Tenemos, a ver, no salen los nombres, no tienen que salir los nombres para el video. Bien, tenemos en el primer enunciado, dice, en el hemisferio donde se ubica el punto 1, el 21 de diciembre se inicia el solsticio de verano. Entonces tienen que tener claro a qué denominamos solsticio y a qué denominamos los equinoccios, ¿no? Vamos a seguir. 2. El punto F
con respecto al H, ¿no? El F con respecto al H se encuentra más lejos de la línea equinoccial. Entonces ustedes tienen que tener claro cuál es la línea equinoccial, ¿no? El punto H se ubica en la llamada zona tórrida o intertropical. Vamos a resolver uno por uno, ¿ya? 4. En el mes de octubre, los puntos I y G se encuentran en las estaciones equinocciales. Entonces, vamos a ver si cada uno es correcto o no. Vamos a delimitar cada una de los enunciados. A ver, tenemos el primer enunciado. El primer enunciado, vamos a ver, el 21 de diciembre se inicia el solsticio de verano, entonces vamos a ver si es verdad o no. En el hemisferio norte, vamos a dividir acá las líneas, ¿ya? Acá tenemos el ecuador terrestre, ¿ya? En el hemisferio norte se encuentra el punto I, ¿ya? El punto I. Si estamos hablando de diciembre, ¿qué estación tenemos en el norte? En diciembre, en el hemisferio norte. Verano. Norte, diciembre. Invierno, claro, nosotros estamos en verano, ¿no? El hemisferio sur, ¿no? Entonces, por ende, sacando nomás, es incorrecta, ¿no? Más bien, el 21 de diciembre, en el hemisferio norte, donde se encuentra el punto I, se inicia el solsticio de invierno. Claro, es invierno, ¿ok? Entonces, incorrecta. Por lo tanto, no está dentro de la clave, ¿ok? El punto, a ver, vamos borrándolos. Ya, el punto F. El punto F dice el enunciado. Con respecto al H, se encuentra más lejos de la línea equinoccial. Ok, vamos a ver si es correcto o incorrecto. Acá tenemos la línea equinoccial y acá tenemos el punto H. ¿Ok? Fíjense, acá dice 0 grados, ¿no? La línea equinoccial, vamos a ver cuál es. ¿Es verdadero o es falso? Vamos a observar que sí hay una recurrencia en el ítem 2, porque el punto F se encuentra a 30 grados latitud norte, está más lejos, ¿no? Si vemos los paralelos, está más lejos contándolos, ¿no? El punto F se encuentra a 30 grados latitud norte y el punto H está a 20 grados latitud sur, ¿no? Por lo tanto, el punto F se encuentra más distante con el ecuador terrestre, ¿no? O la línea equinoccial, ¿no? Entonces, allá, esta era incorrecta, esta es correcta, ¿ok? ¿Alguna duda con el ítem 2? Chicas, chicos, ¿ninguna? Ninguna. La línea equinoccial es el Ecuador, ¿verdad? Ninguna. Claro, Ninguna duda, el profesor. Ecuador. Ya, Sí, ok. ya, el Ecuador. La línea equinoccial es el Ecuador, ¿ok? Bien, seguimos. El punto, ahora dice en la 3, el punto H se ubica en la llamada zona tórrida o intertropical, ¿no? Es como decir espacios o subespacios dentro de lo que son las zonas térmicas, ¿no? Tórrido es un término un poquito, digamos, antiguo y tropical para poder entender, o sea, es su sinónimo, ¿no? Entonces, estamos acá, tenemos 20 grados, dice, el punto H se ubica en la llamada zona tórrida o intertropical. ¿Correcto o incorrecto? Es correcto, ¿no? ¿Por qué razón? Porque al encontrarse el punto H a 20 grados latitud sur, ¿no? Por lo tanto, se encuentra en la zona tórrida o intertropical, ¿no? Región entre los trópicos de Cáncer y Capricornio, ¿no? Entonces sí podemos decir que está ubicada, ¿ya? Tener en cuenta ustedes sobre las líneas geodésicas imaginarias, ¿no? Entonces,
ubicando siempre los grados, ¿no? Si me dice 28 grados, entonces no está dentro de ese, ¿no? Ah, que faltan unos 3 minutos, no, tiene que ser exacto, ¿no? Bien, la 4 me dice, Miss, dime, la de corazón. los trópicos es de 30 latitud norte y 30 latitud sur, de No, 30 a no, 30. 27 grados 66 minutos, ¿no? Entonces no llega a 30, no llega a 30. Si acá te dice 30, ya estaría entrando a la zona templada, ¿ya? ¿Ok? Lo que sí, por ejemplo, en el caso de la cartografía, contemplamos, ¿no? En el caso de la cartografía se redondea de 0 a 30, viene a ser lo que es la proyección cilíndrica, o sea, digamos, redondeando los grados, ¿ya? De 30 a 60 la cónica y de 60 a 90, ahí sí podemos hablar de zonas tropicales, zonas templadas y zonas polares. Y redondeamos, solamente redondeamos para una mejor explicación, pero las zonas térmicas, ¿no? Tienen sus propias medidas de acuerdo a las líneas geodésicas o imaginarias que ya ustedes las conocen, ¿ok? Bien, Mis los trópicos no Profesora, son de una 23 a pregunta. 27. en orden. A ver, ya, a ver, joven, sí. Dime. Sí, profesora, quería decirles sobre la 1 que no sé por qué se dijo que era falso, porque en la I dice que se inicia el solsticio de verano, pero yo me di cuenta de que la I está al lado este del mapa, y Ya, el a lado ver, este siempre sale el sol. ya. El sol, es cierto, el sol sale por el este, pero ¿quién te define la estación? ¿Quién te define la estación? La estación te define de manera horizontal, te define la estación el ecuador, ¿ya? El meridiano de Greenwich te fija los días, te fija las horas, ¿no? El antimeridiano te fija, o sea, acá las horas, el meridiano de Greenwich te fija las horas. El antimeridiano o del tiempo ya te fija el cambio de día, ya el cambio de día, muy bien, está en el este, muy bien, perfecto, pero G e I están en el mismo hemisferio, ambos amanecen por el este, ahí no cambia. La diferencia es la estación. La estación se define de manera horizontal, ¿por qué? Por la inclinación de la Tierra y por la presencia de los solsticios y de los equinoccios, ¿ok? Bien. Profesora, La tengo una señorita tenía, pregunta. ya, había una Eh, señorita, espérate, corazón. Había una señorita que había una pregunta pendiente, o ya, a ver, Le decía, ¿me escuchan, no? sí, Le decía, los trópicos no eran de 23 a 27. claro, no, de 27, 23, al revés, ya. Sí, joven, me decías. para poder saber en el mapa que está mostrando, Mm, ¿cómo se puede distinguir la temporada del clima, el tiempo, así digamos? El solsticio de verano, dónde es dónde es invierno, cuándo es verano, en qué lugar, y cómo se afecta. ¿Cómo se ya, podría ver? bueno, es uno que tiene el movimiento de traslación del planeta, de la Tierra, que tiene alrededor del Sol, te tiene que decir el mes, te dice el mes, ¿ya? Entonces, ahí también se aplica lo que son los equinoccios y los solsticios, pero bien fácil, ¿ya? Entonces acá tengo, si en el norte es verano, en el sur es invierno, en esos meses, en los mismos meses, porque son climas opuestos. En este caso son climas intensivos, ¿no? De verano sigue otoño, ¿no? Otoño. En el norte es otoño, en el sur es primavera, ¿ok? En el norte de otoño es invierno, en el sur es verano. Son climas opuestos, ¿no? Tenemos los intermedios y los intensos. Ahora,
Lógicamente son 4 meses que marcan, que es diciembre, marzo, junio y septiembre, ¿ya? En estos meses vamos a tener, por ejemplo, en diciembre y en junio, en diciembre, en junio son los solsticios, ¿ya? Y en marzo y septiembre son los equinoccios. Los equinoccios marcan en el Ecuador y los solsticios marcan en los trópicos, ¿ok? O sea, es importante ver el mes y te dice, ¿no? Por ejemplo, estamos noviembre, ahorita nosotros estamos noviembre, estamos noviembre, nosotros estamos en primavera. Por lo tanto, en el hemisferio, si nosotros estamos en primavera, en el hemisferio norte están en otoño, contrario, ¿ya? Contrario intermedio, ¿ok? Bien, continuamos. No me salen la lista de nombres, ¿no? Qué raro. Hace un momentito estaba. Bien, a ver. A ver, estábamos en el cuarto, faltaba, creo, ¿no? ¿Sí? El cuarto ítem, ¿no? Ya. En el mes de octubre, los puntos I y los puntos G se encuentran en estaciones equinocciales, ¿ok? Eso quiere decir que estamos en el espacio de lo que son los, lo que va a indicar que tanto en el caso en septiembre, por ejemplo, se inician en el hemisferio norte y sur los equinoccios, ¿no? De otoño y primavera, ¿no? Respectivamente. Y se prolongan hasta el 21 de diciembre, por lo que en el mes de octubre ambos efectivamente se encuentran en estaciones equinocciales, ¿no? Justo nosotros, ¿no? En estaciones equinocciales. Pregunto, estaciones equinocciales también podemos hablar de el G con el F, ¿no? Porque estamos en ese mismo espacio, ¿ok? Entonces, la respuesta correcta en este caso viene a ser la letra D, ¿ya? La letra D, ¿ok? La letra D. Solo la 1 es incorrecta, ¿ok? ¿Alguna duda, chicas, chicos? Dime. En octubre, entonces, en cualquier punto de la Tierra estarían en estaciones equinocciales, ¿no? Depende al mes, supongo. Claro, en octubre ahorita estamos bueno, hemos terminado, ya estamos en noviembre, ¿no? Pero seguimos en primavera desde septiembre. Somos sur, ya en el hemisferio norte es otoño. Por ejemplo, en marzo, abril, mayo, para entrar a junio, nosotros estamos en otoño. Es también equinoccial, ¿no? Entonces estamos en el hemisferio norte, está en primavera, ¿ok? Bien, ahora vamos a ver la relación que hay entre curvas de nivel. Sí, dime. Las estaciones equinocciales son primavera y otoño, ¿cierto? Claro, equinocciales, primavera y otoño, sí. ¿Y la de verano e invierno tienen un nombre o...? Solsticio, pues, solsticio. El solsticio marca invierno y verano. Bien, estamos en lo que son las curvas de nivel, que son justamente que se utilizan para las cartas medias, ¿no? Topográficas, espacios medianos, ¿no? Entonces vamos a observar los perfiles, ¿no? Los perfiles que corresponden al número, entre los ítems 1, 2, 3, 4, con respecto a las imágenes A, B, C y D, ¿ok? Entonces acá vamos a tener una relación. La 1 se asemeja más con la imagen, ¿no? Real, digamos, en el buen sentido de la palabra, ¿no? En el espacio de la C. ¿Por qué razón? La elevación del lado occidente es menor, ¿no? Entonces acá vamos a ver una pendiente menor. Por lo tanto, acá también vamos a observar ello, ¿no? Al opuesto, ¿no? Como lo demuestra la menor presencia de curvas de nivel de ese lado, ¿no? Entonces la 1 corresponde a la imagen C, ¿no? Las curvas de nivel, las cotas y observando las zonas, ¿no? Es lo que me va a dar la imagen C, ¿ok?
La 2 tenemos con respecto a lo que es la imagen D. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Las curvas de nivel muestran que hay una única elevación, ¿cierto? Hay una sola elevación, por lo tanto, de las tres, ¿no? Hay dos elevaciones, dos elevaciones, dos elevaciones, una elevación. Partiendo por ahí. Luego, también, como lo demuestra el perfil de la letra D. Y si observamos, por ejemplo, acá tengo una pendiente suave o suave pendiente y lo estoy observando, ¿no? Y aquí, digamos que hay un poquito más de estrecha pendiente, o no podemos decir, pues, fuerte pendiente, sí, también, ¿no? Porque si observamos, lógicamente, la medida está en base a, las curvas están en base a la misma imagen, ¿ok? La 3, ¿qué nos dice la 3? La 3 observamos, la 3 puede ser la B o puede ser la 4. Vamos observando, ¿no? Entonces vamos a ver que la 3, las curvas pertenecen a la imagen A. ¿Por qué razón? Las curvas de nivel muestran que son dos elevaciones con similar altitud. Por eso vemos acá el espacio, ¿no? Observamos el espacio similar a altitud, o sea, es una, no es punta como hemos observado acá, no es como esta, no es una alta y una baja, no, sino tienen similitud de altitud, ¿no? Por lo tanto, vamos a observar que son dos elevaciones con similar altitud, pero unidas por una zona de poca altitud, que lo estamos observando acá, ¿no? Entonces, observamos acá, esta parte es poca altitud, ¿ok? Por lo tanto, también es con respecto a las dos elevaciones. Y por último, tenemos la 4 con la B, ¿ok? ¿Por qué razón? Son elevaciones de igual altitud, ¿cierto? ¿No? Son elevaciones de igual altitud separadas por una zona mucho más baja, por eso vemos las cotas acá difieren, ¿no? En este espacio ya no hay cotas porque ya no hay elevaciones, ¿no? Y por lo tanto, puede ser, este espacio puede ser conocido, pueden ser dos montañas y acá podemos observar que es una abra, ¿no? ¿Se recuerdan lo que son relieves, paso o abras, ¿no? Por lo tanto, la respuesta de la 3 corresponde a la letra B. ¿Alguna pregunta con respecto a las curvas de nivel? Las líneas ipsométricas, batimétricas, ¿ninguna? Todo claro, profesora. ¿Sí? Ok. Oye, a mí me preocupa acá. Veo una sola persona acá, pero no entiendo. Acá hay un montón de gente. Bueno, vamos a ver. Y eso es cuestión de la tecnología. Si ustedes me escuchan, enhorabuena. Ya, ya, Sí, se escucha, perfecto. Miss. Ya, ya aparecieron. Yo me asusté, dije, ya me quedé sola. Bien, ejercicio 4. El ejercicio 4 corresponde ya a lo que es todo lo que es relacionado al diastrofismo o a la parte endógena, ¿no? de lo que es la corteza, ¿no? Vamos a observar acá la pregunta. El siguiente es un reporte sísmico del Instituto Geofísico del Perú, IGP, en relación al mismo, identifique el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Entonces observamos la noticia, ¿ya? Centro Sismológico, reporte sísmico, Instituto Geofísico del Perú, fecha el 13 de julio del 24, ¿no? Magnitud 4, vamos a poner otro colorcito acá, ¿ya? Magnitud 4.4, no ha sido muy perceptible, profundidad 25 kilómetros, latitud 9,34, longitud 79,25, intensidad, ¿no? Mercalli modificada de 2 a 3 romanos, ¿no? Chimbote. Referencia 78 kilómetros al oeste de Chimbote, Santa Ancash, ¿ok? Pues bien, vamos acá. El ítem 1. El epicentro se localizó en la ciudad de Chimbote, ¿ya?
el epicentro, ¿no? El foco se encontró en el fondo del lecho marino. 3. La magnitud fue medida por la escala de Mercalli modificada. Su altitud fue sur y su longitud occidental. Bueno, vamos a ir desglosando cada ítem si es verdadero o falso. Bien, observamos que el epicentro se encontró a 78 kilómetros, epicentro, la referencia, ¿no? El epicentro a 78 kilómetros al oeste de Chimbote, ¿no? En el fondo del lecho marino y no en la ciudad, ¿ok? Y no en la ciudad, por lo tanto es incorrecto, es falso, ¿ok? De manera general, puedo decir no, porque estamos a 78 kilómetros al oeste, o sea, tenemos que Chimbote inclusive es una ciudad que tiene litoral, ¿ok? Bien, la 2, me dice el foco se encontró en el fondo lecho marino, también cuando se da el foco o el hipocentro, siempre se produce kilómetros al interior de la corteza terrestre y no en la superficie terrestre. En este caso tenemos una superficie bastante, la profundidad o la superficie, digamos que está en lo que es el epicentro, ¿no? Entonces tenemos acá que también la 2 es falso, ¿no? ¿Por qué? Porque el foco o hipocentro siempre se produce a kilómetros al interior de la corteza terrestre y no en la superficie terrestre, ¿ok? Esto es, bueno, cuando hablamos de superficie, hablamos de superficie hasta, digamos, los 30, 35 kilómetros aproximadamente, que son las primeras capas de la corteza, ¿ok? La 3, magnitud fue medida por escala Mercalli modificada. ¿Es verdadero o es falso? Es falso, porque la magnitud o la energía que se libera en el momento del sismo, ¿no? Hay diferentes características que se miden durante el sismo, después del sismo, la intensidad del mismo sismo, ¿no? Entonces la 3 es falso. ¿Por qué razón? Porque la magnitud o la energía que ha liberado durante el movimiento sísmico es medida por escalas de Richter o en todo caso magnitud de momento, ¿no? Entonces acá tenemos 4,4, es justamente dentro de lo que habla es Richter. Cuando hablamos de la escala de magnitud de momento, Richter, en su lectura, en su definición, dice no puede medir hasta más de 6,5, ¿no? Pero en este sentido, digamos que como ya hablamos de 6,5, 6,7, la intensidad de la energía liberada es más fuerte, por lo tanto va a haber más efectos, ¿no? No es que no aparezca Richter sí aparece, pero apoyan también las otras medidas porque van a dar la liberación de la falla y también en lo que es Mercalli modificada la intensidad de los daños, ¿ok? Bien, Una pregunta, seguimos. profesora. Sí. Mercalli es con números romanos, ¿no? Números romanos y Mercalli es después del sismo, o sea, ha pasado el movimiento, los daños, ¿no? Los daños son después del sismo, ¿no? Sí. De 1 son hipersensibles al ser humano hasta aproximadamente 3, 4. Por ejemplo, este 4,4 algunas personas, ¿no? Como ya estamos en zona urbana, difícil, ¿no? Difícil, pero por ejemplo, esto es más sensible para los animales, ¿no? Son bien sensibles ante algunos movimientos internos, ¿no? Entonces puede ser 3, 2, 3 y los animales reaccionan y a veces no sabemos por qué reaccionan los domésticos, ya no tanto, ¿eh? Estamos hablando de otros espacios en donde hay más diversidad de animales, ¿ok? La 4, su latitud fue sur y su longitud occidental. Dime. Profesora, ¿y dónde dice intensidad 2, 3 Chimbote? ¿A qué se refiere eso? Acá, esta es la Mercalli modificada, porque son romanos. Estos son romanos. Mercalli modificada. ¿Ya? Es intensidad.
Misma Kelly también decía que analizaba la morfología. ¿A qué se refiere con morfología? Es los cambios que tienen los daños. Pues la morfología es el relieve terrestre, ¿no? Como la morfología son las formas que tiene el relieve, y también si es en un espacio natural, lógicamente que va a cambiar el aspecto del relieve. Bueno, denominamos desastre si es una zona urbana, ¿no? Si es una zona ocupada por el ser humano, ¿ok? Acá, la 4, su latitud fue sur y su longitud occidental. La 4 es verdadero, ¿no? La ciudad de Chimbote se encuentra en el Perú y tiene una latitud sur y una latitud occidental, ¿no? O sea, eso no cambia porque estamos hablando de medidas exactas, ¿ok? Entonces, en la 4, la respuesta es la B. La única verdadera es la 4, ¿ok? Bien. Profesora, ¿Sí? disculpe, ¿dijo que la 1 era falso? Claro, la 1, la 2 y la 3 son falsas. Ya les dije por qué. Claro, porque, a ver, vamos acá. El epicentro no es en la ciudad de Chimbote, ¿no? Está a 78 kilómetros la referencia, el epicentro, ¿no? El lugar, referencia al lugar, epicentro, ¿no? 78 kilómetros al oeste de Chimbote. O sea, no está en la misma ciudad. O sea, es en el litoral, ¿no? Pero frente a Chimbote. Bien. La erosión... Y el foco. Lecho marino. Profesor, el foco. A ver, el foco se encontró en el fondo del lecho marino. No, fíjense el foco, ¿dónde está la profundidad? 25, ya dije. Cuando hablamos de profundidad, claro, nosotros en nuestro contexto, 25 kilómetros es bastante, ¿no? De profundidad, ¿no? Si nos vamos a la corteza. Pero estamos hablando de un espacio, si nosotros vemos las capas de la corteza, cuando hablamos de un espacio superficial, estamos hablando de menos 39, 30 kilómetros, o sea, son movimientos superficiales. Pasados los 40, en el buen sentido, ¿no? Pasando los 40 kilómetros, ya estamos hablando de espacios más profundos, ¿ok? Son medidas estándares, ¿ya? Bien. Ahora sí. Disculpe. Dime, hija. ¿El epicentro solamente es 78 kilómetros o es todo 78 kilómetros al oeste de Chimbote? Claro, porque estos 78 kilómetros, ¿en dónde te tienes que ubicar? Sí, puede ser, ¿no? 120 kilómetros al oeste del Callao. Entonces estamos hablando del Callao, nos vamos más, o sea, es en el mar, ¿no? Al fondo del mar, ¿no? O sea, tenemos que ver de manera lineal, ¿no? Estamos en el espacio. Entonces nos marcan como punto de partida de Chimbote, nos vamos hacia el oeste, 78 kilómetros, ¿ok? Sí, bien. Profesora, entonces si me dijeron de 40 kilómetros a más, ¿sí sería en el fondo del lecho marino? Claro, sí es profundidad, sí, referencia a profundidad. Ajá, hipocentro, ¿no? Mayormente es centro. Sí, a ver, estamos 10 y 33. Disculpe, en la 2... Dígame. Disculpe, en la 2, ¿es verdadero o falso? La 2 de la pregunta 4 es falso. Ah, ok, muchas gracias. O sea, la 1, la 2 y la 3 son falsos, dije, sí. A ver, atentos, por favor. Tenemos la erosión marina que se da a lo largo de la costa, es debida a la acción de las olas, corrientes, mareas, tormentas, entre otras. En relación a este proceso, es correcto afirmar que los tablazos son relieves consecuencia de este tipo de erosión. ¿Los tablazos son por consecuencia de la erosión, jóvenes? No. Los tablazos son por el diastrofismo epirogénico, ¿no? Bien. Ajá. Los bancos de arena son excluidos de esta erosión. Vamos a ver, ¿no? Tampoco, ¿no? Exclusivos. Claro, exclusivos, ¿no? No, tampoco, ¿no? Produce la pérdida del borde costero litoral, la acción de olas, ¿no? Mareas, tormentas, entre otras, es proceso, erosión. Erosión
produce la pérdida, retiro de material, quitar material, agradar, ¿no? De agradación, de quitar material, ¿no? D, la salinidad de las aguas hace más intensa la erosión. E, son responsables de la formación de los golfos. A ver, vamos a ver, la 5, la respuesta más correcta, porque claro, es formación de los golfos, pero no solamente los golfos, ¿no? También están las bahías, entre otras, ¿no? Bien, entonces, ¿por qué es la respuesta la C? La erosión marina viene a ser un proceso, ¿no? Que afecta a la línea de la costa. Entonces tenemos acá la costa, tenemos acá la acción marina que va a ir constantemente, va a chocar y va a ir erosionando, ¿no? Entonces afecta a la línea de la costa y también conocida como litoral o borde costero, sus sinónimos, ¿ok? Entonces, debido a este oleaje, el golpe que va a recibir, ¿no? Erosiona la base del terreno costero, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Por lo tanto, la erosión marina produce el retroceso ¿de quién? El retroceso del borde costero, ¿no? El retroceso del borde costero, o de la línea de la costa, ¿no? O del litoral, ¿no? Sus sinónimos. Y por consiguiente, esto nos va a dar que la pérdida, este espacio, la pérdida de la superficie terrestre, ¿no? La pérdida de la superficie terrestre y el volumen del material de playa o acantilados. O sea, el espacio, el relieve que está formado ahí con la consecuencia, con la recurrencia de las olas, lo vamos a perder, ¿ok? Por lo tanto, la respuesta es la C, ¿ok? Bien. Sara. Dime, hija, a ver, vámonos. Profesora, pero en todo caso esa pregunta no sería un poco ambigua, ¿no debería decir solo golfos? No, es que las olas no solo te forman golfos, te forman bahías, las olas te forman acantilados en su erosión, o sea, tiene diferentes, o sea, hay diferentes espacios, ¿no? Te forma Sí entendí eso, profesora, sino que me refería a la redacción de la pregunta, porque dice son responsables de la formación de golfos, y eso es verdadero. Debería decir son responsables solamente o solo de formación de golfos para marcarla como falsa. Porque en todo caso habrían dos claves. Ya. Sí, profesora, porque está haciendo como que usted está tomando en cuenta que es erosión por degradación, creo. Ajá. Ajá, Sí. no a gradación, pero ¿cómo es que deduce que solo es de degradación y no se refiere a erosión marina en general? Creo que en la C debería decir generalmente produce, y ahí sería la clave. Acá, creo que tienen que hacer más no específico. importa, ¿no? Tormentas ojo, ¿no? Es en relación a este proceso, de manera general, ¿sí? Claro. No, entonces acá son responsables de la formación, o sea, si hablamos de responsabilidad, estamos hablando de mayor preponderancia, ¿no? Sí, bien. A ver, ahora sí pasamos a la cívica. A ver. Tenemos acá, bueno, un poquito de lectura, ¿no? A ver, rápido la lectura para pasar a los ítems, ¿ya? En un operativo para prevenir el tráfico ilícito de drogas, agentes del Departamento Antidrogas del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez detuvieron a un presunto burrier, ¿no? Siempre son presuntos, o sea, por más que tengan la acción hecha, ¿no? Que pretendía trasladar sustancias tóxicas hacia un país europeo. Pasadas las 48 horas, la policía no solicita al Poder Judicial la detención formal del presunto narcotraficante, por lo que el abogado del detenido solicita su libertad inmediata, que se ajusta a la ley, la petición del letrado. Entonces acá vamos a ver los ítems, ¿no? Para ver cuál es la que da de acuerdo, ¿no? De acuerdo a
al caso que estamos viendo, ¿ok? Sí, ¿no? O sea, se ajusta a la ley la petición del letrado, su libertad inmediata. Dice sí, ya que ante la presunción de inocencia es un precepto constitucional por lo que se debe de poner en libertad al presunto narcotraficante. B, sí, ya que nadie debe ser detenido más de 48 horas, salvo por mandamiento escrito y motivado por el juez. C, no, la ley señala que en casos de terrorismo, espionaje, tráfico ilícito de drogas y los de organización criminal, este plazo no aplica. D, sí, ya que la libertad personal es un derecho fundamental que para su afectación debe encontrarse debidamente fundamentada. E, no, ya que al encontrársele trasladando drogas debió inmediatamente acogerse a la colaboración eficaz para ser puesto en su libertad. Entonces, ¿cuál es la clave en este caso? En este caso, la clave es la C, ¿ya? No, o sea, acá vemos que no lo han puesto, no solicita perjuicio a presunto abogado detenido, solicita, ¿no? Pero acá hay una situación de el tipo de delito. Entonces, no, la ley señala que en casos de terrorismo, espionaje, tráfico ilícito de drogas y los de organización criminal, este plazo no aplica. ¿Por qué razón? Dentro de lo que es la Constitución Política del Perú, en el artículo 12, es cierto, inciso 24, en lo que dice, ¿no? Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito, ¿no? O motivado por el juez o las autoridades policiales, ¿no? En caso de flagrancia, ¿no? En caso del delito flagrante, ¿no? En este caso, también habla de lo que la detención no durará más del tiempo estrictamente necesario para lo que es la realización de una investigación, ¿no? Y en todo caso, el detenido puede ser dispuesto, lógicamente, a disposición del juzgado correspondiente, dentro de un plazo establecido que son justamente lo que acá dice 48 horas, ¿no? Acá está. 48 horas. Estamos hablando de un caso que no contemplan estos puntos, ¿ok? Entonces, vamos a ver, estos plazos de 48 horas no se aplican a los casos de terrorismo, o sea, no están, ¿no? A los casos de terrorismo, a los casos de espionaje, a los casos de tráfico ilícito de droga y a los casos de delitos cometidos por organizaciones criminales. Entonces, acá estos son, o sea, excepto, ¿no? O sea, no entran dentro del retiro, ¿ok? De la persona en flagrancia, ¿no? Por lo tanto, en tales casos, las autoridades policiales pueden efectuar la detención preventiva, ¿no? De los presuntos implicados por un término no mayor de 15 días, o sea, 48 horas, 76 horas, no, o sea, días inclusive, hasta 15 días, dice la ley, ¿no? Debe dar cuenta, lógicamente, la policía tiene que ya informar al Ministerio Público y al juez, quien puede asumir la jurisdicción antes del vencido dicho término, o sea, dentro de los 15 días, ¿ok? Entonces, la respuesta es la C, ¿ok? ¿Alguna pregunta? Disculpe, ¿cuánto es el tiempo máximo que se puede detener a una persona por estos delitos? Tráfico de drogas. Hasta 15 días. Hasta 15 días, sí. Y ojo, a veces los recursos se presentan pasada el mediodía. Uno tiene que tener mucho cuidado con esto, el Ministerio Público, con esto el Poder Judicial, porque cuando el documento llega después del mediodía, lo toman para el día siguiente, ¿no? Es bien curioso. Hemos tenido diferentes casos en los que han salido sueltas personas que han debido de tener detención preventiva no solamente por el día, sino por el horario, ¿ya? Si en un ejercicio te dice, ha presentado a las 12:30, ¿no? Vamos acá. Ha presentado el recurso dentro de 15 días o el policía, ¿no? A las 12:30 está tomando como día 16,
¿ya? Hay que tener mucho cuidado en eso también. El horario también implica, ¿dónde está mi cursor? El horario también implica eso, ¿no? Es curioso, no solo el día, sino el horario, ¿no? Dependiendo del caso. Porque lógicamente al momento de poner en mesa de parte, ¡pac!, te colocan el horario. Uy, ejercicio 2, mírenme. El habeas data es una garantía constitucional que protege dos derechos fundamentales, el acceso a la información y la autodeterminación informativa o protección de datos personales. Con respecto a esta garantía, identifica el valor de verdad o falsedad de las siguientes afirmaciones. 1. Tal como el habeas corpus, la presentación de este recurso al Poder Judicial se debe de contar con la firma de un abogado. ¿Sí o no? ¿No? ¿Verdadero o falso? 2. Se tiene hasta 60 días hábiles después de la negativa expresa la entidad para recurrir a esta vía judicial. 3. Esta garantía constitucional reemplaza la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 4. Las empresas públicas de derecho privado, tal como Petroperú y eSalud, no están dentro del alcance de esta garantía constitucional. La primera en el ejercicio 2 tenemos que es falso, ¿no? Para presentar la garantía ante el Poder Judicial es necesario contar con la firma de un abogado, ¿no? No necesariamente, ¿no? 2, verdadero. Cuando la entidad responde negativamente, se tiene un plazo de 60 días para interponerla, ¿no? ¿Ya? 3, es falso también, ¿no? Se solicita información mediante invocación la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Al ser negativa recién se interpone el habeas data, ¿no? O sea, primero es la Ley de Transparencia, y si no te dan el documento, te da ya recién presentas el habeas data, por derecho, ¿no? La Ley de Transparencia es por derecho, ¿ya? Al negarte tu derecho viene la garantía de el habeas data, ¿ok? La cuarto, esto es falso, ¿no? Al ser empresas que prestan servicios públicos, estas también sí están comprendidas y por lo tanto obligadas a proporcionar la información. Entonces, a ver, ¿dónde está mi cursor? A ver, la respuesta en el ejercicio 2 es la letra B, ¿ya? La letra B, ¿ok? Bien. Las empresas privadas también tienen, o sea, nosotros podemos poner una garantía de habeas data contra empresas privadas, ¿no? ¿O sí? Claro, acceso a tu información, sí, tienes derecho también, sí. O sea, es cualquier autoridad, cualquier funcionario o a cualquier persona. O sea, no solamente las garantías están expresas para el servicio, el servicio a los funcionarios públicos, ¿ya? O sea, yo puedo le puedo exigir una rendición de cuentas a una empresa privada. Rendición de cuentas. La Sí, rendición de cuentas. No. Claro, no. Pero, por ejemplo, Ya mucho. es siempre y cuando sea algo de información pública, pues, ¿no? Rendición de cuentas no, la rendición de cuentas es a las autoridades, ¿ya? Bien, el Pacto de San José es un tratado internacional que tiene como objetivo principal proteger y promover los derechos humanos en los países de América. O sea, una vez que ya has agotado todos tus recursos en tu estado, te vas al Pacto de San José, Costa Rica, ¿no? En relación a este y sus organismos que lo constituyen, identifique los enunciados correctos. 1 es la Corte IDH, Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? La que recibe las denuncias de particulares u organizaciones relativas a violación de derechos humanos y si cumplen los requisitos las declara admisibles. 2. Para tratarse de un tratado sobre los derechos humanos, todos los estados que se han sometido a su jurisdicción han abolido totalmente la pena de muerte por cualquier delito y contexto. 3. La Comisión IDH puede solicitar a los estados partes involucrados la violación de los derechos humanos, información relevante sobre los casos que viene atendiendo.
4. La Corte IDH está impedida de revisar las sentencias judiciales dadas por los sistemas jurisdiccionales, los estados parte por constituir una intromisión a su independencia. A ver, tenemos la primera es incorrecta, ¿no? La primera es incorrecta. ¿Por qué razón? Una de las funciones de la comisión del IDH es, y no es de la Corte, ¿no? Sino es de la IDH, de la comisión, es la de recibir las denuncias de particulares u organizaciones, lógicamente, que han violentado sus derechos humanos, ¿no? En su país, ¿no? Y si cumplen los requisitos, recién las declara admisibles y las envía a la Corte para su proceso, ¿no? O sea, si es necesidad de elevarlo a la Corte, sí, ¿ya? Pero no es la Corte la que revisa todos estos casos. 2. Incorrecta. Si bien es cierto, el Pacto de San José es tratado sobre derechos humanos, pero existen estados partes de manera, o sea, que mantienen la pena de muerte para casos muy especiales, ¿no? Por ejemplo, el caso del Perú que conserva la pena capital, ¿no? En traición a la patria, pero en momentos, en tiempos de guerra, ¿no? Tenemos un ejemplo ahí, ¿ya? La 3 es correcta porque la comisión de IDH es competente de solicitar información relevante a los estados partes involucrados en su violación de sus derechos humanos. O sea, tiene que informar, tiene que dar la información correcta que pide la comisión, ¿no? Ya que su función es promover la observancia y defensa de los derechos humanos y así emitir sus informes pertinentes, ¿no? Entonces, la comisión observa, la comisión monitorea, la comisión puede dar inclusive un tipo de consejo. Cuando pasa ya a la Corte, es donde ya se sentencia, ¿no? Y también no es apelable, ¿no? La 4 es incorrecta. La Corte lo que es IDH sí es competente a revisar las sentencias judiciales dadas por los sistemas jurisdiccionales de los estados partes. Esa es su función, ¿no? Al tener una función de supervisión y sentencias, ¿no? Como por ejemplo nosotros hemos tenido que ha sido revisada la situación o la sentencia de indulto a Fujimori, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, la respuesta en la 3 es la D, ¿no? En la D, ¿no? Es la D, solo la 3 es verdadero, ¿no? O es correcta en todo caso, ¿ok? Profesora, una pregunta. Sí. ¿Por qué era falso la primera? ¿Por qué era incorrecta? La primera, porque es una, o sea, no, la Corte, no, aquí dice, la Corte es la que recibe las denuncias, no necesariamente, no, quien recibe, no, una de las funciones de la comisión es, ¿ya? No, de la Corte no, de la Corte es la de recibir el caso ya para ser procesado. En cambio, la comisión es la que recibe el caso, ¿no? O sea, acá, si dijera, es la comisión, ahí sí sería verdadero. Pero en este caso no, la Corte es la que hace el proceso, ¿ya? La que hace el proceso. Profesora, ¿los estados miembros todavía tienen pena de muerte por algún delito en lo que es del enunciado número 2? El enunciado número 2, ¿no? Por tratar, a ver, el enunciado, por tratarse, a ver, vamos a volver a leerlo, ¿ya? Por tratarse de un tratado sobre derechos humanos, todos los estados que se han sometido a su jurisdicción han abolido totalmente la pena de muerte por cualquier delito, o sea, delito, el delito y contexto, el delito. Entonces, en este caso, es incorrecta. ¿Por qué? Porque hay algunos países, como el caso de nosotros, si bien es cierto, habla acerca de los derechos humanos, pero existen algunos estados que mantienen la pena de muerte, por ejemplo, en el caso de lo que es traición a la patria, ¿no? En el caso de traición a la patria, pero ajustado a tiempo en época de guerra, ¿no? Entonces, esas son las excepciones, pero no por otro delito, no por otra acción, por decir, ¿no? Violación o feminicidio, no. O sea, por cualquier caso, salvo la excepción que estoy diciendo, en el caso de nosotros, por ejemplo, ¿ok?
Bien. Uy, 5 minutitos nos quedan. A ver, Sí, la sí. 4. Sí, sí. La 4, ¿qué sería falso si es que, digo verdadero, si es que solamente los estados reconocen a la Corte como un organismo judicial, pero no se entrometería así directamente para fallar los temas judiciales dentro de un país? ¿No estaría chocando contra su soberanía? No, porque ya en este caso está revisando y está viendo si se están vulnerando los derechos. No estamos hablando de soberanía, estamos viendo si el Estado ha llevado de manera dentro, o sea, el proceso se ha llevado dentro de lo que son los derechos humanos. En este caso, la soberanía no encaja ahí porque estamos hablando de otra situación. Soberanía es ingreso al país, ¿no? O estás hablando de la parte jurídica. Ajá, es decir, la Corte no podría intrometerse dentro de los procesos judiciales del Poder Judicial, así me dijo una Miss de la PRE. En el proceso, claro, en el proceso. O en un proceso no, pero ya cuando está la sentencia hay que revisar si la sentencia se ajusta o no se ajusta a los derechos humanos, ¿no? Bien, la 4. Ya, la 4. Un colectivo ciudadano de Lima cercado viene recaudando firmas para la presentación de una iniciativa legislativa en materia de seguridad ciudadana. En relación a este derecho y participación ciudadana, es correcto afirmar que, ¿no? Acá el enunciado. A. Tiene que ser remitida al Tribunal Constitucional para su opinión jurídica. B. Está considerada como un derecho de control ciudadano. C. Debe tener el respaldo del mismo porcentaje de firmas de un referéndum. D. La verificación o validación de firmas la realizan los organismos electorales. E. Al ser admitida por el Congreso, ya es considerada como ley nacional. Entonces, una iniciativa legislativa o de formación de leyes es un derecho de participación ciudadana, ¿no? Desde el presidente hasta un ciudadano, en el cual, lógicamente, que aparte de presentar la iniciativa legislativa o el proyecto, que tenemos derecho todos los ciudadanos, debe de contar con un respaldo no menos de 0,3% de firmas de la población electoral. Vamos a suponer que nos piden 80.000 firmas, ¿ya? Entonces pido los padrones para 80.000 firmas exactamente. No, tiene que ser un poquito más, siempre hay que tener un bolsón, ¿ya? Cuando nos piden, ojo, cuando nos piden X firmas, siempre hay que tener un bolsón más por si acaso, ¿no? ¿Por qué? Porque ha firmado el muerto, el que hace 2 años, ha firmado el que no está presente, la firma no existe, ha firmado doble, etcétera, ¿no? Bien, por otro lado, de este 0,3% de firmas de la población electoral nacional, estas firmas tienen que ser justamente comprobadas con los organismos electorales, el tamizado, ¿no? El tamizado. Y que posteriormente serán entregadas al Congreso por mesa de partes y enviadas a la comisión correspondiente para que dictaminen, ¿no? Sobre ellas, si se va a llevar o no se va a llevar, ¿no? Y luego, si el dictamen es favorable, o sea que la iniciativa de ley es aceptada, puede ser discutida en pleno para su aprobación o desaprobación, ¿no? Dependiendo... Ay, ya ha caído. Dependiendo del tema a proyectarse. Entonces, por lo tanto, es la D. La pregunta, la respuesta es la D. La verificación y validación de firmas realizada por los organismos electorales, ¿no? Bien, allí tenemos un minutito, creo. ¿Alguna pregunta? Mientras ya vamos terminando, hay que aprovechar los segundos. ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a esta última? Profesora, ¿por qué no podría ser la última, la E? De cívica. Ya. La E, ser admitida al Congreso, es ya considerada como ley nacional. O sea, ser admitida por el Congreso, o sea, estás colocando, o sea, una vez que la has recibido, ya es considerada como ley nacional, no encaja el enunciado, ¿no? O sea,
para hacer una ley nacional no solamente tiene que ser admitido por el Congreso, también tiene que ser revisado, tiene que ser debatido y tiene, porque dice admitida, o sea, llevada nomás, o sea, a mesa de partes, ¿no? O sea, llegó a mesa de partes, ya está admitido y va a ser ley. No, tiene un proceso y por otro lado también el presidente tiene que firmarla, ¿no? Todo un proceso. Bien, chicas, La chicos. 2, profesora. ¿Por qué no la A? Ya está, a ver, ¿dónde está la 4? La 2, ¿está considerada como un derecho control ciudadano? No, porque el recaudar firmas, no, una iniciativa de ley no es un control, es un mejoramiento de calidad en lo que es la convivencia, ¿ok? Bien, chicas, chicos, estamos Profesora, en la hora. ¿La cuota cuál es? Ahí les he mandado, la 4 es la D, ¿ya? Ok, ya, gracias. Chicas, chicos, tengan buen día, hasta luego. Hasta luego, profesora, muchas gracias. Y hasta luego. Hasta luego, profesora. Hasta luego, profesora, chao. Hasta luego, profesora.